A los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas. El día de hoy tenemos como ponente invitada a la doctora Alba Eritrea Gámez Vázquez. Ella es profesor investigador del Departamento Académico de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El día de hoy nos presenta el tema titulado La responsabilidad social en la investigación. Entonces, sin más, pues le cedo la palabra a la doctora Alba. Le pido que nos comparta su presentación, por favor. Con mucho gusto. Yo aprecio mucho esta muy gentil invitación que me ha hecho la doctora Alejandra Nieto y también las finas atenciones de la doctora Elizabeth Monreal. Eh, yo soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en el Departamento Académico de Economía y ahí estamos también impulsando las conversaciones entre distintas disciplinas y yo me precio de haber podido colaborar con colegas investigadoras, investigadores del CIDNOR, a quienes admiro y aprecio mucho. Entonces, doblemente muchas gracias por esta invitación. Voy a permitirme proyectar una presentación que preparé. Espero estar en los tiempos y tener espacio para una discusión al final. Creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Todavía no está en modo presentación. Ya, ahora sí. Soy nueva en Blue Jeans, perdonen ustedes. Bueno, cuando me invitó la doctora Nieto a hacer una presentación con ustedes, ella había acudido a una plática que habíamos dado en la universidad respecto a la responsabilidad social universitaria. Eh, yo quisiera referirme a un elemento de esa responsabilidad social que es en el ámbito de la investigación, pero en realidad esta charla tendría que ver con el conjunto de los elementos que involucra la responsabilidad social universitaria y que no por ser universitaria es ajena a la realidad y a la propia responsabilidad de los centros públicos de investigación del CONACYT como lo es el propio SIGNOR, y ustedes van a ver en la presentación por qué afirmo esto. Entonces, se atiende desde la perspectiva de la universidad por la multidimensionalidad y la multidisciplinariedad de su hacer, porque está enfocado en mucho a las licenciaturas, además del posgrado, cosa que en los centros de investigación públicos no se da. Pero verán ustedes, insisto, que esto es perfectamente aplicable a todo instituto, toda organización que se dedique a construir conocimiento. El contenido que quisiera presentarles es este, espero ser breve, aunque cuando dice uno eso se tarda, pero esencialmente tiene que ver con qué es la responsabilidad social, cómo esto sería aplicado al caso de las universidades o, insisto, los centros educativos, eh, particularmente qué tipo de modelo se ha popularizado en el buen sentido, especialmente en la América Latina en la última década, y qué rol tendría la investigación dentro de esa responsabilidad social de las instituciones educativas. Y unos comentarios al final para, espero, dar lugar a algún intercambio con ustedes. Desde siempre, digamos, se ha reconocido el valor del conocimiento. Este valor del conocimiento ha estado, sin embargo, acompañado en ciertos tiempos o en otros respecto a la utilidad que el conocimiento, la ciencia puede tener en función de los recursos que recibe, especialmente cuando hay muchas necesidades sociales y también en función del enfoque que se tenga del valor o de la utilidad del conocimiento científico. Esto ha puesto, desde luego, también en la palestra un debate respecto a cuál sería el rol de quienes hacemos investigación, es decir, cuál es el rol que deberíamos de tener investigadoras, investigadores, estudiantes de posgrado, que son investigadores en ciernes, en estos casos nuestros, en la sociedad y respecto al propio conocimiento y la aplicación de ese conocimiento.
En los últimos 30 años o así, ha habido una orientación que busca justificar esta asignación de recursos en términos de la relevancia que tiene para el crecimiento económico. Y se ha hecho mucho énfasis en esta vinculación que las instituciones educativas debemos de tener con la sociedad a través de características como la innovación, que es la, digamos, comercialización en el mercado de los productos que se puedan generar, pero y se ha dejado quizá un poco de lado la otra dimensión de la innovación que tiene que ver con la innovación social, es decir, cómo atender esas necesidades que la sociedad presenta y que desde la construcción del conocimiento científico pueden por lo menos atenderse, si no es que resolverse. Y este llamado que se ha hecho más recientemente, e insisto, a nivel de América Latina respecto a que las universidades debemos de atender las necesidades de transformación de las sociedades y responsabilizarnos de los impactos que nuestras propias instituciones generan, se ha convertido en un modelo que ha tenido aceptación en muchos países de América Latina y dentro de la América Latina en ciertos países y universidades, como ahorita voy a intentar plantearles. Esto tiene detrás también en el ámbito de la investigación la idea de que el conocimiento científico debe ser construido no de manera aislada, sino en conversación con otros conocimientos y en lo que François Balays, el proponente de este modelo de responsabilidad social universitaria, señala como una ética tridimensional. ¿Por qué este llamado a replantear la manera en que la ciencia se hace y se expresa en la sociedad y se aplica en la sociedad? Pues creo que para todos nosotros, independientemente de nuestro origen disciplinar, queda claro que hay un contexto internacional, nacional, local, que expresa profundas desigualdades y una heterogeneidad también muy grande en la manera en que se distribuye no solo la riqueza, sino incluso el conocimiento. Desde Naciones Unidas, que es fundamentalmente donde se han planteado estas políticas y esquemas de desarrollo hacia los confines del planeta, se han elaborado propuestas respecto a cómo o qué atender y cómo atender esas necesidades expresadas en estos objetivos, primero de desarrollo del milenio a principios del 2000 y después, ante la inviabilidad de alcanzarlos, transformados en objetivos de desarrollo sostenible, que se esperaría tener, digamos, al 2030 y que han configurado la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esto, por supuesto, que no quiere decir que no haya habido avances significativos. Sería muy injusto señalar que no nos hemos beneficiado de no solo el avance científico, sino también de niveles de vida mejores, mayores. Pero insisto, y eso es algo que la propia Naciones Unidas reconoce, esto no ha sido para cada persona, como lo expresa Naciones Unidas que debería de ser, sino que ha habido desigualdades y heterogeneidades, no solo entre países, sino dentro de los países, incluyendo a los países desarrollados. Más recientemente, la mayor vulnerabilidad o la expresión más clara de estas desigualdades se ha dado con indicadores recientes en este contexto de la pandemia por COVID-19 que tenemos y que han significado para el caso de regiones como la latinoamericana una pérdida en el nivel de desarrollo de la región, claro, medido como PIB per cápita, pero que es muy elocuente de lo que ha significado este último año, particularmente en términos del potencial de crecimiento y eventualmente desarrollo de nuestras sociedades. Naciones Unidas señala que para algunos otros países en el mundo
la pérdida en términos de potencial de desarrollo llega a ser de 2 décadas, es decir, hubo una regresión muy impresionante en los avances que se habían conseguido tener en este tiempo. Entonces tenemos un panorama de desigualdad y ante ese panorama, pues desde luego ha habido, que no es nuevo por supuesto, ha habido diferentes enfoques que podríamos, digamos, caracterizar como en 2 tipos. Uno que tiene que ver con el impulso de la modernización y del progreso, es decir, ampliar mercados, ampliar las capacidades productivas, centrarse en temáticas como la competitividad, una mayor productividad, ¿no? Porque se entiende que un crecimiento económico mayor pues va a llevar a condiciones de vida mejores en términos generales. Sin embargo, como los resultados no han sido los deseables, pues se han propuesto visiones alternativas al desarrollo que incluso cuestionan esta misma noción desarrollista y propugnan por visiones alternativas ligadas a una recuperación de conocimientos o saberes, a apostarle por la diversidad que incluye no solo el respeto de la naturaleza, sino también de las formas culturales, ¿no? De los grupos humanos en el mundo, y que propugnan por una visión diferente a la de progreso para llamarla buen vivir. Sin embargo, en medio de estos debates, algunos de los cuales han tomado política pública en la forma de gobiernos y políticas diferentes y lo digo sin ningún sentido peyorativo, o sea, así se llama, políticas diferentes a las neoliberales, se siguen de todas maneras presentando esquemas que se conocen como de neodesarrollismo y que se sustentan en mucho en procesos de extractivismo. En ese contexto muy variopinto, muy heterogéneo, muy desigual, con crecimientos innegables en muchos en ámbitos, pero también, insisto, desigualdades en otros, ¿cómo entender lo que ocurre? Es una pregunta. ¿Cómo resolver esos problemas? Y especialmente, ¿qué rol tenemos las universidades o las instituciones de educación superior en estas resoluciones o en esos procesos? Desde hace ya poco más de 20 años, e incluso antes, respecto a organizaciones como AUSJAL, en América Latina se ha desarrollado una vertiente crítica y alternativa a la manera en la que la universidad se relaciona con el entorno y hacia adentro suyo. Un antecedente muy inmediato es el chileno, una red de universidades que se conformaron bajo el lema de Universidad Construye País. Otra es esta asociación jesuita de universidades o instituciones jesuitas, AUSJAL, que evidentemente tienen, digamos, un basamento más confesional, aunque no sean propiamente religiosas las instituciones. Un ejercicio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo para promover universidades más pertinentes y lo que se conoce como la Universidad de Responsabilidad, la Unión, perdón, de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, Úrsula, que ha sido cofundada por François Balays, un filósofo francés radicado en Perú, y que plantea que las universidades deben de tener un rol más activo y espacio responsable en la sociedad. Y esto se fundamenta, digamos, en 3 consideraciones. Una, que es necesario que la universidad sea pertinente en términos de la sociedad con relación al impulso de la justicia también social y esté presente y promueva una transición ecológica. Por otro lado, también pues se reconoce este contexto institucional de la América Latina que les decía, ¿no? que tiene una serie de dolencias y carencias y que debiera entonces la universidad estar muy consciente de ese entorno y de las necesidades que demanda ese entorno. Y por otro, y esto tiene que ver en mucho con cuál ha sido una de las tradicionales funciones universitarias reconocidas, el extensionismo,
pues con que este ya no es suficiente de la manera en que se ha concebido últimamente, y de hecho cambia la noción de extensionismo a uno de los componentes del modelo, que es la participación social, a lo que me voy a referir en un momento. Entonces, ¿qué es la responsabilidad social? Pues la responsabilidad social es eso, responsabilidad y no mero compromiso social. Y una diferencia fundamental entre estos dos conceptos de compromiso y responsabilidad tiene que ver con que el compromiso, que todas las instituciones, y yo misma lo he escrito en textos para la universidad, declaramos como nuestra voluntad de comprometernos con la sociedad a la cual nos debemos, etc. Sin embargo, la idea de compromiso o el concepto de compromiso involucra un elemento de voluntariedad, es decir, hay una decisión que puede ser personal o institucional para resolver alguna serie de problemas, y la responsabilidad, en cambio, implica una rendición de cuentas, implica obligaciones que otorga los otros o los demás, las demás. Y este elemento de que no sea voluntario hace entonces que la responsabilidad social esté necesariamente expuesta al escrutinio de la institución que se trate. También elimina, al ser social la responsabilidad, el componente meramente individual, que en ocasiones tiene que ver con la disposición o la predisposición de individuos, de personas, sino que se habla de una responsabilidad entre nosotros, es decir, no solo de mí, sino entre todos, todas, porque somos en conjunto corresponsables de lo que ocurre en el mundo. Y aquí esto no tiene necesariamente que ver con que se trate de una ética personal, en el sentido de que si apago la luz, si ando en bicicleta, voy a resolver los problemas del cambio climático, sino, aunque eso ayude, sino que también entonces hay que verlo como un tema sistémico. Entonces, la responsabilidad social también está enfocada al cuidado de los impactos, no tanto de las funciones, sino de los impactos, de los resultados. Y esto hace también que para muchas instituciones sea compatible con los esquemas, digamos, de gestión de la calidad, que se fincan no en los procesos, sino en los resultados. Y este impacto de las acciones universitarias pues tiene que estar reconocido en términos de lo que genera en la gente, en nuestro presente, evidentemente en el futuro, en el ambiente social y natural. Además, la responsabilidad social implica reconocer impactos que no son siempre visibles, o que o que generalmente no son visibles, es decir, ¿qué hace lo que hacemos? Si estamos en este momento empleando medios de Internet para comunicarnos, esto es posible porque tenemos acceso a electricidad. Y la electricidad, particularmente en nuestra región, está generada con combustóleo que se trae de fuera, que se quema y contamina. Entonces, al usar, por el mero hecho de usar estas herramientas tecnológicas, por el hecho de usar aparatos electrónicos que requieren de ciertas baterías o ciertos metales, etc., también somos corresponsables de lo que está ocurriendo, aunque nosotros mismos no estemos generando esa electricidad, pero la estamos usando, por ejemplo. Entonces, en particular, ¿qué responsabilidad social deberían de tener las universidades? Y yo creo, y por eso también lo estamos usando en la universidad, el modelo de responsabilidad social universitaria ofrece no solo una justificación conceptual de orientar la acción universitaria y su sentido, sino también se ha convertido en una herramienta metodológica. Y esto parte entonces de un modelo formado por 4 ámbitos de impacto que recupera a la gestión de la organización como uno fundamental. Es decir, tradicionalmente las instituciones universitarias estamos
definidas por un objeto social que da cuenta de la actividad docente, de la actividad de investigación y de la extensión o el extensionismo, como comentaba, pero y estas eran funciones que se denominaban como sustantivas y a la administración de la institución se le denominaba una función adjetiva. Lo que hace el modelo de responsabilidad social universitaria es recuperar este elemento de la gestión e integrarlo como una función también sustantiva que tiene impactos muy relevantes, no solo respecto a cómo se maneja la organización, sino el impacto que esta gestión tiene en el resto de los ejes sustantivos de la universidad y especialmente por el tamaño de las instituciones, pues en su propio entorno. Entonces, la responsabilidad social, que a mí es la definición que me gusta, que es más confesional, digamos, de los jesuitas, esta es cómo responder, cómo la universidad responde a las necesidades de transformación de la sociedad, o de otra manera, desde la perspectiva de RSU de Úrsula, es cómo la universidad da cuenta y se responsabiliza de sus propios impactos en estas 4 dimensiones. Entonces, estamos refiriéndonos o preguntas que uno tendría que hacer es qué problemas sociales y ambientales debemos enfrentar como institución que están allá afuera y a veces adentro de la universidad. ¿En qué medida somos corresponsables de estos problemas? ¿Qué impactos negativos como institución generamos? Por ejemplo, la UAPS tiene 8,000 estudiantes, arriba de 1,000 trabajadores, ¿no? Considerando a todo el profesorado de asignatura que varía semestralmente. Y estamos ocupando un espacio en esta ciudad con árboles, con descargas de aguas residuales, es decir, hay un gran impacto que también la universidad, que podría ser una pequeñísima ciudad o asentamiento o una colonia de la ciudad tiene. ¿De qué manera nos hacemos corresponsables de los problemas ambientales, de tráfico, de ruido que están en nuestra ciudad? ¿Cuáles son esos impactos negativos adentro de la institución? Es decir, ¿somos congruentes o no con lo que decimos? ¿Qué debemos hacer para eliminar esos impactos negativos? ¿Qué alianzas vamos a propiciar? Porque este es un elemento fundamental de la responsabilidad, es decir, al no ser individual sino social, pues se entiende que debemos de tener también aliadas, aliados para poder resolver problemas que a veces nos trascienden o que generalmente nos trascienden. ¿Y qué innovación social se va a crear con esto? Entonces, el modelo de responsabilidad social universitaria, que está dividido en 4 ámbitos de impacto, ofrece también 12 metas, 3 por cada uno de los ejes, y los ámbitos, decía, empiezan poniendo al frente al elemento de gestión organizacional y ahí se refieren a 3 metas. Una que tiene que ver con el buen clima laboral y equidad, es decir, hablar nosotros de la injusticia del outsourcing o de el mercado de trabajo que no genera condiciones equitativas para mujeres o de salarios no dignos, pues sería muy vergonzoso no tener un buen clima laboral y equitativo adentro de la institución. Y lo mismo con relación a campus sostenible o con elementos de ética, de transparencia, de inclusión. En el caso de la formación o el ámbito docente, aquí se vincula mucho la posibilidad de que estudiantes puedan participar no solo en las aulas, sino ligando el conocimiento con la resolución de problemas del entorno. Es decir, hay una conversación, por eso es diferente eventualmente la formación de la que se tendría tradicionalmente, sino hablar también de la contextualización del conocimiento que se está dando, de la preocupación en la formación, y yo creo que este es un muy buen ejemplo de esta serie de seminarios, de la conciencia respecto al entorno en el que se da la propia formación y también la participación de actores externos en la estructuración de los programas educativos y de la propia formación estudiantil. Otro eje, que es el de la investigación, digamos, la construcción del conocimiento, requiere, y en esto me voy a detener enseguida un poquito más,
pues de una pertinencia de la investigación que se va a dar en términos de la producción, pero también de la divulgación de estos conocimientos útiles, se les llama, y con la comunidad. Es este diálogo de saberes, este reconocimiento de que el conocimiento científico es uno de muchos conocimientos y que puede y debe ser complementario con lo que otros actores, comunidades, poblaciones indígenas, gente de las barriadas, pescadoras, pescadores, saben. Y también para esto, pues se hace un llamado a la inter y la transdisciplinariedad, es decir, no reducir la búsqueda del conocimiento a ámbitos meramente disciplinarios, sino en la búsqueda de estas alianzas y de una comprensión mayor, mejor de los fenómenos, pues trabajar con otras disciplinas desde una perspectiva más holística. Y finalmente, un elemento que tiene que ver con lo que les comentaba respecto a la diferenciación con el extensionismo es la participación social. Y esta tiene que ver fundamentalmente con una visión que ya no tiene que ser unilateral desde el conocimiento científico vamos a iluminar a la gente que no lo sabe y a plantear soluciones a sus problemas, sino con el conocimiento científico trabajar con las comunidades en la identificación de sus problemas y en la resolución que pudieran estos tener. Y esto implica entonces un indicador que de hecho el modelo tiene 66, pero un indicador es la co-creación de proyectos, es decir, no llegar con una idea de investigación a un proyecto ya establecido, sino auscultar, ser de nuevo conscientes del entorno, de las relaciones que existen allá afuera y entonces a partir de ahí co-construir el conocimiento. Esto implica entonces también que tiene necesariamente que haber, y eso seguramente estudiantes de posgrado lo comprenderán muy bien, pues una participación relevante desde la docencia, evidentemente desde la investigación, auxiliada o apoyada por la propia administración de la universidad o de la institución que se trate. ¿Qué busca entonces este enfoque de responsabilidad social universitaria de la investigación? Pues uno, insisto, es superar estos enfoques que son meramente disciplinarios y busca también promover un diálogo de saberes, una co-construcción del conocimiento en el que diferentes voces sean escuchadas. También parte, y esto se relaciona con la idea de participación social, con la introducción de metodologías participativas con actores externos, que puede ser el empresariado, las comunidades, insisto, la gente de los barrios, de las comunidades rurales, etcétera. También se entiende que la ciencia debe ser divulgada, que la sociedad, especialmente en el caso de los centros o universidades financiados con recursos públicos, pues debe ser conocida, debe ser reconocida también en su utilidad cotidiana. Y esto hace entonces socialmente pertinente a la investigación. Y aquí no se trata de si todo va particularmente aplicado a algo vendible o algo aprehensible, sino que tiene que ver con esta difusión de la valía, digamos, del propio conocimiento y de la actividad que los y las científicas desarrollan. Esto es, en otros sentidos, un esquema de apropiación desde la sociedad de la ciencia que miembros integrantes de esa sociedad generan con recursos de la propia sociedad. Entonces, esto implica entonces una reflexión y acción sobre los procesos y no solo sobre los resultados de la actividad investigadora. Es decir, si no desarrollamos esquemas de co-creación, de conversación, de respeto, de ética en nuestros propios procesos de investigación y dentro de nuestras propias instituciones, pues tampoco estaríamos siendo congruentes respecto a cuál es el rol nuestro como científicas, científicos de una universidad en una sociedad o de una institución en una sociedad. Creo que ya
voy un poco sobre el tiempo, pero quisiera nada más mostrarles algunos de los indicadores que desde esta perspectiva de la responsabilidad social universitaria se le da a la investigación, que tiene que ver con estos tres ejes, les decía, o metas de la transdisciplinariedad, de la co-creación del conocimiento científico y del conocimiento en general y de la apropiación social de la ciencia. E insisto, el rol que la ética tiene en el propio desempeño individual e institucional, no como un elemento característico de una persona, sino como una responsabilidad de la institución. ¿Cómo comprender entonces la necesidad de una investigación con este rasgo de responsabilidad social? Bueno, pues nuevamente hay que referirse al contexto, y este contexto también pasa por una autocrítica de la manera en que los investigadores nos conducimos, de la manera en que las políticas públicas para la investigación han sido construidas y son defendidas. No voy a detenerme mucho más, pero tiene que ver también con cuál es el rol, insisto, que debemos de jugar instituciones y personas que nos dedicamos a la actividad de investigación. Decía yo al principio que esta visión de la responsabilidad social universitaria implica una ética tridimensional, le llama François Lahaye, y que requiere además de una reflexión permanente, y que conjuga también las tres dimensiones o tres dimensiones de la ética: el comportamiento personal, es decir, qué tan virtuoso puede una persona ser; el de la responsabilidad por los actos que se representa en la justicia, en la manifestación y en la demanda de justicia que viene a ser esta ética social; y también la corresponsabilidad por los impactos, aunque no los haya hecho yo directamente, y que se refieren a una ética global, planetaria, expresada, digamos, en los principios o en la idea de sostenibilidad. Entonces, para cerrar, yo quisiera referirme en términos muy rápidos y generales a esta reflexión que debemos hacer en términos de las causas y las consecuencias de los fenómenos sociales, entre los cuales se encuentran la propia construcción del conocimiento en nuestros tiempos y en el pasado reciente. Creo que desde la perspectiva social, por lo menos, se ha adelantado mucho y defendido la idea de que ya se ha rebasado una noción de progreso que, si bien es explicada por los contextos históricos, no ha respondido a las necesidades de mejor, mayor desarrollo. De manera que incluso el fenómeno de la desigualdad se acentúa, se profundiza. Y si no de la desigualdad, de la vulnerabilidad a la desigualdad en muchos casos. Esto implica también que tendríamos que discutir qué es el desarrollo o qué tipo de desarrollo, qué modelos de desarrollo queremos, porque el desarrollo finalmente es una construcción social. Y por lo tanto, la manera en que las sociedades discutamos estas formas de construcción social de las interrelaciones de nuestros grupos o de esta noción de desarrollo, insisto, pues va a depender su rasgo o su caracterización final. También habría que reconocer que hay un elemento sistémico en la insustentabilidad. La insustentabilidad, entendida más allá que solo la relación climática, ¿no? o los temas relacionados con el cambio climático, sino la insustentabilidad a veces de las propias organizaciones sociales o instituciones sociales, la insustentabilidad de prácticas económicas, de formas de comprender el mundo y a las personas. Y esto significa entonces que investigadores e investigadoras debemos estar conscientes que la ciencia, que es también un constructo social, se da en la sociedad y en la naturaleza, y que somos corresponsables de la manera en que conducimos nuestras actividades y de los impactos que generamos en el proceso de la construcción del conocimiento. También habría que estar conscientes de que el contexto importa, es decir, hay elementos que son estructurales y que difícilmente se van a resolver con acciones inmediatas o parciales. Esto implica que debemos ser más conscientes de la corresponsabilidad que a nivel individual, pero especialmente social, tenemos.
Esto también implicaría reconocer que de manera individual no va a ser posible resolver los problemas porque cada vez estamos hablando de situaciones más complejas y esto debiera llamar a una colaboración, a una alianza con otros actores, con otros integrantes de la sociedad, el sector privado, el sector social, otras instituciones, las comunidades, en contextos definidos para poder avanzar en la solución de problemas. Finalmente, creo que también todos podemos reconocer que las crisis no generan, digamos, la vulnerabilidad, sino que suelen exacerbar condiciones que llevarían a grupos enteros, humanos enteros, a condiciones de vulnerabilidad mayor. Esto implica entonces también repensar el futuro que estamos construyendo en este presente no solo remitirnos a una idea de justicia intergeneracional, sino de justicia intrageneracional, es decir, no patear el balón tanto hacia adelante, que hay que hacerlo, sino contemplar cómo estamos en este momento. Y desde luego esto además hay que hacerlo en un contexto de alta incertidumbre, pero eso también requiere mejor ciencia, más ciencia y desde ese ámbito interactuar y conversar con las demás. Aquí es entonces que la actividad de la universidad, de los generadores de conocimiento científico se vuelven vitales para el desarrollo o la sustentabilidad. Y en ese sentido me parece que estamos en el privilegio desde la universidad, desde los centros públicos de investigación, en una posición clave para ser agentes de cambio, insisto, con el resto de la comunidad, de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, doctora Alba, por su presentación. Pasamos ahora a la sesión de preguntas por parte de los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para la doctora Alba, lo puede hacer directamente abriendo su micrófono o poniendo su pregunta en el chat o levantando la mano en la aplicación. Elizabeth, no sé cómo quitar la presentación, pero bueno, aquí estoy. Solo dejar de compartir y ya. No me dije, no vi. Pero bueno, adelante, por favor. Sí, adelante, doctor Troyo. Levantó la mano. Adelante. Sí, Alba, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Doctor, muchas gracias. Un placer igualmente. Sí, una pregunta, un comentario, por ejemplo, incidir con responsabilidad en problemas sociales. ¿Implicaría acaso entonces tratar de entender los mecanismos gubernamentales y desafortunadamente en algunos casos normatividades mal aplicadas o vamos a decir así, la corrupción? ¿Cómo entender esos mecanismos y cómo incidir, cómo actuar para tratar de participar, actuar, resolver o mitigar algunos problemas? Porque la normatividad muchas veces pone candados. El caso de la agricultura, hay sistemas producto, especies o cultivos que se apoyan. Uno investiga nuevos cultivos y resulta que no están enlistados en los apoyos gubernamentales. Y otras cosas como el agua, que hay normatividades. Entonces, ¿cómo actuar, cómo incidir? Porque uno tendría que entender y invertir muchísimo tiempo y esfuerzo, inclusive meterse a dialogar con diputados y todo esto es muy complejo. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves tú? ¿Qué sugieres? Fíjate, Enrique, esto que señalas es sumamente importante y a eso me refería con el lugar privilegiado que tenemos, no solo porque nos pagan por hacer lo que nos gusta, que en estos tiempos que corren en verdad es un privilegio, sino porque nuestras instituciones tienen prestigio. En México, por lo menos, son de las instituciones en la sociedad que más prestigio tienen y esto permite entonces ser escuchadas, ser escuchados. Y en algún momento, cuando yo estaba leyendo estos materiales de responsabilidad social universitaria, se señalaba que es muy oneroso para un investigador, una investigadora, hacer su ciencia, digamos, y encima tener que andar convenciendo a la gente, tener que andar yendo a las junias, tener que andar partiéndose en miles, escribiendo artículos,
luchando por estar en ciertos indicadores académicos, de los cuales además debo decir no solo depende una buena parte del ingreso propio, sino también el presupuesto institucional. Y la salida que se daba era, hay que reformar el sistema en el cual está sostenida la manera en que se reconoce la investigación científica, de manera que no tengamos que estar supeditados a estar haciendo así de manera casi automatizada ciertas actividades, porque esas son las que nos van a valer cuantitativamente, y entonces nos pongamos a hacer cuestiones más significativas para, obviamente, el propio conocimiento, pero también para la sociedad o la naturaleza. A mí me parece que el tema del agua, de los alimentos, pues tiene que puntear en el interés social, institucional, gubernamental y desde luego personal en el caso de ustedes que atienden estas temáticas. Entonces, en la medida en que una institución está adecuadamente integrada, en la que no eres uno que anda ahí porque tú consideras que debes impactar la política pública, sino que haya una propuesta institucional de impactar la política pública con otras voces, en esa medida va a dejar de ser tan agotador la tarea, porque no se va a volver un asunto de la ética individual, ¿no? O de buena hondez del lado del investigador, sino una responsabilidad de la institución que sus investigadores e investigadoras promueven. Y yo creo que aquí es donde también entra el elemento de las alianzas y el elemento de la interdisciplinariedad. Desde las ciencias sociales se ha estudiado mucho el elemento de la corrupción o el elemento de la organización pública, ¿no? O de la administración pública, de las políticas públicas, de cómo deberían de operar de mejor manera los sistemas. Y se ha hecho una crítica devastadora, demoledora de los intereses que en ocasiones están detrás de esto. Yo creo que pues toda corrupción y toda ineficiencia se tiene que primero reconocer y denunciar para cambiar, ¿no? Y encontrar las causas de ello. Insisto, esto es muy complicado, si no imposible, desde la perspectiva de un investigador o de dos o a veces de una sola institución, pero en la medida en que se reconozca lo que subyace detrás de esa situación y se encuentren aliados, aliadas para transformarlo, es que podríamos avanzar mejor, e insisto, sin tanto agotamiento, porque yo creo que tú has de ser algunos de los que ya llega la noche y no llega la noche porque hay que seguir trabajando, ¿no? O haciendo más cosas. Entonces, sí es este modelo, yo decía, tampoco es para andar ahí como ya el gurú, ¿no? Aquí con la banderita del modelo, pero yo creo que es un buen instrumento para repensar lo que hacemos, para repensar cómo lo hacemos, para repensar por qué no hacemos lo que deberíamos hacer y por qué estamos haciendo lo que no deberíamos hacer. Entonces, sin duda esto implica reflexión y trabajo colaborativo. Y también yo creo que en el ámbito público, no de ahorita, sino siempre hay gente muy valiosa que está dispuesta a hacer cambios, a facilitar cosas, a que hacen mucho esfuerzo, pero a veces me parece que estamos tan desligados que se ven posiciones como opuestas en lugar de complementarias, y eso no ayuda mucho, ¿no? Gracias, Alba, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Enrique, un gusto verte, aunque sea por la pantalla. Sí, sí. Gracias, doctora. La doctora Alejandra levantó la mano. Adelante, doctora Ale. Hola Alba, buenos días. Muchísimas gracias. Qué bueno que aceptaste, es un No, gusto. al La contrario, verdad es que la vez que escuché el seminario, dije, no, tenemos que invitarla porque es un tema que difícilmente abordamos en nuestro centro debido a su quehacer y a su origen, ¿no? Es biológico y aunque efectivamente está o debe estar muy relacionado con la parte de las necesidades sociales, a veces tú bien lo has dicho, estamos muy desligados, ¿verdad? Se nos olvida que tenemos que echar mano de esta parte y lo vivimos, por ejemplo, en la parte agrícola, al querer apropiar muchas de las investigaciones y tecnología que hacemos con los productores y que al final no se logra porque falta ese eslabón y ese entendimiento del pensamiento, de la cultura, de la parte social,
pues es una tristeza que se quede tanto cúmulo de conocimiento y tecnología aquí por la que estamos trabajando y nos están pagando, ¿no? Y bueno, ya ahorita casi contestaste las preguntas y comentarios que yo te iba a hacer porque, bueno, lo que hemos vivido en carne propia es esta falta de colaboración, pero además la falta de tiempo de podernos sentar a hacer esta reflexión. En realidad, a mí me sorprende cómo empezamos una colaboración y todo lo demás nos absorbe en cuanto a la parte administrativa, en las exigencias gubernamentales, en incluso a veces hasta tratar de resolver algunas cosas en la parte social. Entonces, ¿cómo crees tú o cómo ves tú o desde qué plano crees tú que pudiera solventarse? Ya no digas todo lo demás, sino el primer paso de tener el tiempo suficiente para esta reflexión y lograr una colaboración real. Pues, ¿qué te diré, Alejandra? Te voy a platicar un poco de la experiencia más bien en la universidad, que es lo que conozco, ¿no? Más. Es muy agotador, pero también muy esperanzador, yo creo, porque cuando uno se lanza la pregunta de ¿qué estamos haciendo? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿A quién le va a servir lo que estamos haciendo? ¿O qué conocimiento nuevo genera lo que estamos haciendo? Y como para qué. A ver, estoy desquitando mi salario. Cuando empieza uno a lanzar esas preguntas, te encuentras a otras personas que también están y son muy sensibles a esas temáticas. Y entonces empiezan a hacer esfuerzos. A mí también me parece que una transformación ahorita de inmediato de la manera de concebir la ciencia, primero encontraría resistencias en muchos de nuestros colegas y de nuestras colegas. Y pues tampoco se trata de imponer, o sea, no funciona imponer las cosas. Yo creo que este tipo de foros, más foros que debatan no solo el resultado de si el bicho o si el modelo econométrico o si tal, a ver, vamos un poquito atrás a reflexionar qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo. Y este tipo de foros creo es muy valioso porque entonces nos contextualiza, nos posiciona y entonces uno puede tener una posición en su entorno inmediato, pero insisto también como voz pública, porque nosotros tenemos la posibilidad de impactar para bien y para mal, debo decir, a nuestro entorno. Se nos escucha y lo que decimos debiera ser significativo. Es muy complejo, pero yo estoy convencida, y si no, no lo haría porque es muy agotador, pero estoy convencida de que hay muchas personas que desean hacer las cosas. Entonces, el reto es cómo nos organizamos, dijo el maestro Aute. ¿Cómo nos organizamos? Es decir, si toda la carga va a ser sobre una persona que además tiene que cumplir con todo lo demás y deseablemente tener vida personal, pues entonces eso no va a funcionar. Pero si nos dividimos el trabajo, si nos organizamos adecuadamente alrededor, a lo mejor empezando con objetivos pequeños, ¿no? Pues el trabajo es más sencillo o menos agotador, diría yo. Y sí se puede hacer pequeños cambios que además yo creo que en el caso de nuestras profesiones, que pueden ser muy enajenantes, ¿no? Es estar con uno mismo, y, y, y en entornos cerrados. Bueno, ustedes tienen la maravillosa posibilidad de salir allá afuera, limitada ahora pues, pero lo pueden hacer. Incluso participar en otras actividades que tienen que ver con qué estoy comiendo, qué acaso no podría tener, como lo hemos platicado antes, un propio huerto donde además haga ejercicio y me despeje y en ese proceso convivo, construyo, enseño. Puedo platicar con estudiantes que estén trabajando con otros colegas sobre el origen de la alimentación o alguna, no sé, persona experta en nutrición podría decir por qué tal papa es mejor que la otra. Y se va generando conocimiento. O algún trabajador del área de jardines me va a explicar cómo hacerle mejor. Y entonces hacemos más sociedad.
Yo creo que no es imposible y desde luego se requiere voluntad, pero también hay un elemento que este modelo señala, es que no puede solo depender de la voluntad de uno o dos o tres o de cada persona en una institución. Tiene que ser una voluntad institucional. Y ahí es donde las cabezas de las instituciones, donde las cabezas de los programas de investigación, que creo que así se llaman con ustedes, ¿no? Donde las personas responsables de las academias, las personas responsables de programas educativos, tienen mucho que ver, mucho que decir, porque también tendrían que facilitar que la comunidad universitaria en sus diferentes ámbitos pueda desarrollar esta manera diferente, porque no es otra función, es atravesar, que ese es el tema de la transversalidad de la responsabilidad social, atravesar la responsabilidad social no solo en nuestra acción, en nuestro centro de trabajo, debo decir, sino que esto se lleva a la sociedad en su conjunto, a nuestra familia, a la manera en que nos relacionamos con las demás personas, evitar actitudes de una jerarquía que a veces tiene más que ver con los egos propios que con el saber, ¿no? De veras, yo las personas más sabias que conozco y más admirables son las más sencillas y las más generosas. Y a veces no tenemos procesos de construcción del conocimiento horizontales, ¿no? Y eso no nos quita nada ser gentiles, ser amables, ser colaboradores con los demás y apoyar en lugar de lastimar. Al contrario, ¿no? Pero insisto, es una situación de una ética en 3D, dice Balaes, porque no solo es el ámbito de la virtud personal o de la ética personal, ni siquiera es una situación del ámbito de la justicia, donde traerían estos esquemas de corrupción, digamos, que señalaba Enrique, ¿no? Que debieran de ser eliminados y nosotros mismos no participar en ellos. Sino también de una ética que trascienda nuestra propia existencia, ¿no? Y nuestro propio entorno inmediato, que tiene que ver con este rollo de sostenibilidad, aunque sea muy criticado cómo se puede entender, y también lo barata que se ha vuelto la definición de sostenibilidad de pronto, ¿no? Pero yo quiero creer que sí se puede y que en la medida de las posibilidades también, como insisto, actores que tenemos una voz escuchada, cosa que no tienen muchas personas, muchos grupos en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo, sí debemos de tener una manifestación al respecto. Y esto se da a través de la forma en que enseñamos, de lo que enseñamos, de la relación dentro de nuestra propia institución y con el entorno. Entonces, sí es un asunto de responsabilidad, no solo de compromiso. Sí, muchas gracias, Alba, efectivamente, y Por muy de nada, acuerdo, y gracias sí a se ti. puede, sí se puede. Pues este es Gracias. un ejemplo, sí. No, a ti. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario para la doctora Alba. En el chat, José Bustillos dice, buen día, creo que también no debemos olvidar la ciencia que parece no estar conectado con la sociedad y que es fundamental. Por ejemplo, dentro de los modelos que se manejan del científico y su papel con la sociedad, ¿cómo se manejaría toda aquella investigación que, por ejemplo, hicieron Bohr, Rutherford, sobre la estructura atómica, la composición de la materia y las teorías cuánticas? ¿Cómo lo clasificarían? Yo me imagino que te estás refiriendo a lo que planteaba en el resumen, ¿no? La dicotomía entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. ¿Por qué ir a Marte si hay gente muriendo de hambre en este momento? Pero esto que yo estoy señalando no tiene que ver con esa dicotomía que a mí me parece absurda, ¿no? O pensar o es una cosa o es la otra. Lo que este modelo señala son las formas, los procesos incluso en los que se hace investigación, la consecuencia de la investigación, es decir, porque debemos hacerlo, toda la discusión que hay sobre la clonación, por ejemplo, o incluso los viajes a Marte. Y por eso digo que finalmente la construcción de la ciencia, los recursos que se van a la ciencia, son un constructo social.
también tiene que ver con cómo entendemos el conocimiento y qué responsabilidad tenemos como generadores de conocimiento, generadoras de conocimiento. Yo en algún momento escuchaba que Oppenheimer, ¿cómo se llama eso? Cuando vieron el poder destructor de las bombas atómicas, estaban horrorizados, ¿no? Verdaderamente horrorizados ante lo que habían hecho. Pero también, por ejemplo, la radiación cura el cáncer. Entonces, yo creo que son temas que se deben de discutir, aunque lo que no debe estar a discusión es si se debe hacer ciencia básica o no. Alguien decía, es que no hay ciencia básica o aplicada, hay ciencia. Pero esto no exime a quien hace ciencia básica de explicar lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, y en qué contexto lo está haciendo, y cómo opera al interior de su laboratorio o su espacio de trabajo. Entonces, no se trata esto de eliminar la ciencia básica, para nada, sino de reconocer el enorme poder e impacto, no siempre positivo, que tiene la ciencia. Y en general, la acción universitaria, incluso los propios procesos de docencia. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? Si estamos enseñando solo encerrados en un aula, desvinculados del resto o no. Si estamos enseñando con una visión crítica o solo de seguir lo que el manual dice, ¿no? Sin capacidad siquiera de cuestionar lo que ocurre alrededor o al propio docente o a la propia docente. Entonces, estos ámbitos son más generales. No tiene que ver con una dismissal, con un desprecio a la ciencia básica, para nada. Gracias, doctora. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta para la doctora Alba? No, pues queda muy abierto y quedan muchas dudas, doctora. Esperamos contar contigo en una próxima. No, yo encantada. Y también hago la invitación al revés para que nos puedan acompañar en la universidad, y voy a hacer mi comercial. Tenemos diferentes foros que justo tratan de generar conciencia y comentar y conversar y discutir y oponer interpretaciones respecto a este asunto de la responsabilidad social. Y sería genial que incluso estudiantes de posgrado también pudieran, por favor, acompañarnos. Sé que está la semana de posgrado en el estado ahorita, pero me decía, y ese es un caso que muestra lo que tenemos que cambiar. Me decía un estudiante del doctorado de gestión y negocios, dice, pues es que me pusieron en una mesa con alguien que estaba hablando de un calamar o de no sé qué, y ella estaba trabajando cuestiones, no sé, de empresa, ¿no? O del rol del individuo en la empresa. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya posibilidad de discusión, porque ese calamar seguramente está en un espacio donde a lo mejor hay gente alrededor, o es propiedad de ese lugar, o está sujeto a ciertas normas, o para llegar a ese lugar tuvieron que pasar por comunidades, o a lo mejor ese calamar se puede aprovechar para comercializar. No lo sé. Es decir, creo que también es responsabilidad nuestra poder encontrar los puntos de conversación en temas en los que aparentemente no tenemos nada que ver, porque es falaz. Sí tenemos que ver entre nosotros. Y de hecho, gente que yo admiro, incluso como activista y como pensador de fenómenos sociales, proviene de las ciencias naturales. Es decir, para nada estamos limitados por nuestra disciplina. Entonces hay que salir un poquito, trascender un poquito. Y yo creo que sería genial, porque yo repito y estoy muy agradecida, me he beneficiado mucho del conocimiento y de la compañía de investigadoras e investigadores del CIGNO y de estudiantes, porque he participado en algún comité también de doctorado. Yo creo que la universidad se beneficiaría mucho de tener más colaboración en este sentido, incluyendo a estudiantes de posgrado de allá y de acá, porque hay cosas que ustedes saben que nosotros no conocemos, y sin duda sería benéfico, ¿no? Para incluso las licenciaturas. Claro, muchas gracias, igualmente. Gracias, Enrique. Gracias. Ya nos dejaste reflexionando, Alba, lo cual es muy bueno.
Pues me da gusto, me da gusto. De veras, muchas gracias, Alejandra, Elizabeth, por esta invitación y tener la posibilidad de llegar, a conversar con quienes no, justo por estas brechas, a veces no tiene uno la ocasión como estudiantes de posgrado, ¿no? De su posgrado. Muchas gracias. Gracias. Una última pregunta en el chat, dice Rosy Salgado. Buenos días, excelente charla. Me gustaría saber su opinión sobre la pertinencia de incorporar materias o cursos de posgrado relacionados a este tema y cuáles serían los más pertinentes en su experiencia. Gracias. Mira, sin duda es súper pertinente, pero un elemento que hay que tener en cuenta es que solo añadir una materia o añadir una actividad no necesariamente cumple el propósito que se quiere con esta sensibilización en la responsabilidad social, porque el tema tiene que ser transversal, es decir, tiene que ser atendido en cada clase, en cada materia, en cada programa educativo, en cada sesión de laboratorio, en cada foro que se tenga, institucional o en el que una participe. Sin duda es necesario empezar por algo, ¿verdad? Pero el temor que se tiene cuando se sugiere una sola materia es que entonces se parcialice y se limite a ese espacio específico y no se trascienda en esta integralidad que se pretende. Sin embargo, yo creo que también porque es una carga, y bueno, yo estoy en la administración universitaria y entiendo las diferencias y dificultades financieras que hay, más que construir cosas nuevas, habría que a descansar en las alianzas. Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio de colaboración, CIRNOR y WAPS. Nosotros tenemos un posgrado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización. Con cargo a este convenio, ustedes pueden tener materias con reconocimiento crediticio tomadas allá en la universidad. Eso no sería una carga financiera para el CIRNOR. Podemos tener formalmente foros de construcción y de discusión sobre el conocimiento que se genera entre las dos instituciones y más instituciones, porque además es maravilloso este entramado de centros de investigación, ¿no? El CONACYT en el país. Yo trabajo con gente de CIESAS, por ejemplo, que en mi ámbito es así como, ay, yo quiero estudiar antropología también otra vez. Yo estudié economía. Y de pronto cuando escucho a Alejandra, yo quisiera estudiar lo que tiene que ver con cuestiones agronómicas, pero bueno, igual no se puede, pero sí podemos descansar en eso. Entonces, Rosy, yo creo que para empezar, abrir más foros y más debates sobre lo que se hace y lo que hace falta dentro de la institución es una vía. Tratar de introducir, cuando se hacen las revisiones de los programas educativos, esta vertiente en cada materia es otra vía y en el corto plazo también eres bienvenida, son ustedes bienvenidas, bienvenidos a colaborar con la universidad y en los foros que tenemos en la universidad. Si no tienen acceso a esta información, pues con gusto yo le paso a la doctora Nieto, a la doctora Monreal la información y yo creo que tendría que ser también, ¿sabes? Una actitud, Rosy, de buscar vincularse con temas extracurriculares. Y hay mucho al respecto. Gracias. Gracias. Por cierto, compartí su correo en el chat por si alguien más quiere Gracias. ponerse en contacto con usted. Ya compartí su Muchas correo. gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas por parte del público, no me queda más que agradecer nuevamente a la doctora Alba por su ponencia en los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas y agradecer a todos los asistentes el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos próximamente el miércoles en otro seminario más de la Academia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Todas. Alba. Un abrazo.